Mi nombre es Miguel Jiménez. Tengo 70 años y soy un perito contable judicial jubilado que reside en una de esas urbanizaciones silenciosas en las afueras de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Durante los 3 años transcurridos desde que mi esposa, Elena, falleció, el silencio de los pasillos de nuestra casa ha pasado de ser un enemigo a mi única compañía constante. Mi hija, Lucía, insiste con una frecuencia casi administrativa en que le preocupa que un hombre de mi edad deambule solo por una vivienda de 3 plantas. Por eso, ha institucionalizado nuestros almuerzos semanales de los miércoles como una cláusula innegociable de nuestra relación. Según su discurso oficial, el objetivo es que yo pase tiempo de calidad con mi nieto, pero 40 años de oficio me han enseñado que cuando Lucía utiliza el epígrafe de algo hecho por mi bien, más me vale revisar minuciosamente la letra pequeña del contrato. El miércoles pasado, durante uno de esos encuentros familiares tan coreografiados que rozaban la representación teatral, mi vida dio un giro que ningún libro de auditoría habría podido predecir. Estábamos en medio del segundo plato cuando mi vecina, Marga García, me llamó al móvil con la voz tensa, vibrando por un pánico que apenas lograba contener. Me preguntó con una urgencia cortante si acaso esperaba a alguien en casa. Cuando le confirmé que no, me susurró las palabras que actuaron como el detonante de una bomba lógica. Entonces, ¿por qué hay 3 hombres cargando cajas en un camión de mudanzas estacionado justo en la entrada de tu casa? Antes de que la alarma terminara de sonar en mi cabeza, oí algo al otro lado de la mesa del restaurante que me heló la sangre más que la noticia del robo. Mi hija intercambió una mirada fugaz con su marido, Roberto. No fue un gesto de sorpresa o de preocupación filial. Fue la mirada cómplice de 2 jugadores de póker que, en mitad de un farol, se dan cuenta de que alguien ha visto sus cartas por el reflejo de la gafa. Y entonces, Roberto se rió. Fue un sonido seco y artificial, más parecido al ladrido de un perro que a una risa humana real. Intentó disimular el desliz de inmediato con una tos forzada y teatral, pero me he pasado 4 décadas detectando delitos de cuello blanco y maquillajes financieros en los números que la gente deja atrás. Sé reconocer la frecuencia exacta de la culpa en cuanto la oigo. En ese instante, mientras el eco de su risa aún flotaba sobre la mesa, comprendí que la verdadera amenaza no era un extraño con una palanqueta y un camión. La amenaza llevaba un vestido de marca y estaba sentada frente a mí, robándole distraídamente patatas bravas del plato a mi propio nieto. Lo que ellos no terminaban de procesar era que se estaban riendo de un hombre que pasó su vida profesional desentrañando tramas de fraude y blanqueo de capitales de cientos de millones de euros. Y un perito contable sabe una máxima por encima de todo. Cada delito, por muy astuto o familiar que parezca, deja un rastro de papel. Aquella mirada y esa risa fuera de lugar me acababan de enseñar exactamente por dónde debía empezar mi propia auditoría. El restaurante era uno de esos locales pretenciosos de huerta a la mesa en La Moraleja, donde el diseño interior es más importante que el sabor y el menú se toma la molestia de explicarte el viaje emocional de cada hortaliza antes de llegar al plato. Lucía lo había elegido, por supuesto siempre seleccionaba los establecimientos más caros de la zona norte de Madrid sabiendo que, al final, yo siempre pagaba la cuenta. Era otro de esos patrones de gasto que yo había notado pero que, por ceguera emocional, nunca me había atrevido a cuestionar hasta hoy. Estaba sentado en un banco diseñado para el postureo de Instagram y no para la ergonomía, observando a mi nieto de 5 años, Mateo, mover sus bastoncitos de batata orgánica por el plato con una desgana infantil. El niño tenía los ojos de Elena, ese mismo tono miel que solía hacerme saltar el corazón y que ahora me servía de ancla. Mirarlo era, a la vez, el mayor de mis consuelos y una herida que, debido a la ausencia de su abuela, nunca terminaba de cerrar del todo. Lucía permanecía sentada frente a mí, con la atención fragmentada entre las notificaciones incesantes de su iPhone de última generación y una conversación banal de la que yo, por diseño o por desidia, no formaba parte del todo.
Mi hija se había transformado en una mujer de una belleza arquitectónica, de esas que son plenamente conscientes del poder de su imagen y la gestionan como un activo estratégico o, según la ocasión, como un arma de precisión. A su lado, Roberto mantenía el brazo apoyado sobre el respaldo de la silla de ella con un gesto posesivo, casi de inventario. Roberto era un escaparate sin almacén, un promotor inmobiliario que se llenaba la boca con operaciones de 7 cifras en la Costa del Sol, pero que, misteriosamente, siempre sufría tensiones de liquidez que le obligaban a pedir préstamos para las facturas más triviales. Era el tipo de perfil financiero que yo habría marcado con bandera roja en los primeros 5 minutos de una auditoría externa. ¿Quieres más agua, papá?, preguntó Lucía sin llegar a despegar los ojos de la pantalla. Su voz poseía esa dulzura ensayada, casi de departamento de atención al cliente, que durante mucho tiempo mi necesidad de afecto confundió con amor genuino. Sí, gracias, respondí mecánicamente, mientras observaba cómo mi nieto Mateo intentaba edificar una estructura inestable con sus patatas orgánicas. En ese momento, mi teléfono vibró con una insistencia agresiva sobre el mantel. El identificador no dejaba lugar a dudas. Marga García, mi vecina desde hace 15 años y la única persona en la urbanización que no se perdía en formalidades. Marga, antigua jefa de enfermería en urgencias del Puerta de Hierro, no era mujer de alarmarse por minucias, había visto demasiadas crisis reales como para entrar en pánico por nada. Descolgué de inmediato, sintiendo una punzada de aprensión en el estómago. Miguel, su voz sonó cortante, con la urgencia propia de un triaje hospitalario, ¿estás en casa ahora mismo? No, Marga, dije, cerrando el puño alrededor del aparato. Estoy en La Moraleja, comiendo con Lucía. ¿Qué sucede? Hay un camión de mudanzas bloqueando la entrada de tu casa, soltó ella. Pude percibir el siseo de sus cortinas al otro lado de la línea, estaba vigilando desde su salón. Es un vehículo de gran tonelaje y hay varios operarios uniformados. Están sacando cajas y muebles de tu salón en este preciso instante. Los estoy viendo perfectamente, Miguel. ¿Acaso has contratado tú algún servicio de transporte? El mundo, tal y como lo conocía, sufrió un desplazamiento de carga. Mi casa, el refugio que Elena y yo construimos piedra a piedra, el santuario donde cada rincón custodiaba un fragmento de nuestros 42 años de matrimonio, estaba siendo desmantelado. Me puse en pie con una brusquedad que volcó mi copa de agua. Los cubitos de hielo se desparramaron por la mesa de madera tratada como testigos mudos que huyen de una escena del crimen. Lucía, tengo que irme ahora mismo. Marga dice que hay intrusos en casa. Se están llevando nuestras cosas. Lo que mi instinto paternal esperaba era un salto de alarma, una hija cogiendo las llaves del coche y ofreciéndose a escoltarme a Pozuelo a toda velocidad. Lo que recibí, sin embargo, fue esa mirada. Un intercambio de señales de milisegundos entre Lucía y Roberto, un código binario cargado de una información que yo no debía descifrar. Y entonces, Roberto soltó aquella risa. Estaba fuera de registro el tono, la cadencia y la forma en que intentó ahogarla de inmediato revelaban una verdad espantosa. Lo camufló con un ataque de tos forzado, golpeándose el esternón con una teatralidad que me resultó insultante. Se me ha ido el agua por el otro lado, consiguió articular con los ojos enrojecidos. Lo siento, Miguel. Seguro que es un error. Será un camión de reparto que se ha equivocado de número en la urbanización. Ya sabes que el GPS se vuelve loco con las calles nuevas de Pozuelo. Lucía sintió con una rapidez casi convulsiva. Tiene razón, papá. ¿Recuerdas cuando aquel repartidor de Amazon dejó los muebles de jardín de los vecinos en nuestro porche? Terminemos el postre con calma y luego vamos todos juntos a comprobarlo. No hay necesidad de alarmarse por una confusión de transportistas. Pero el perito contable que habita en mí ya había emitido un dictamen. Vi el destello de miedo en las pupilas de mi hija antes de que lograra enmascararlo con su habitual condescendencia.
Vi la risa de Roberto, la reacción típica del estafador que ve cómo su ingeniería social empieza a agrietarse. Durante 40 años, mi sustento dependió de cazar a personas en mentiras que ni siquiera sabían que estaban formulando. Podía detectar el fraude en el espaciado de un balance o en la tensión del pulso de quien sostiene una taza de café. Y en ese momento, cada terminación nerviosa entrenada en 4 décadas de auditoría forense me gritaba que mi propia hija no solo sabía qué estaba pasando en mi casa, sino que ella era la mano que movía los hilos. Sin decir una palabra más, saqué varios billetes, los dejé sobre la mesa para cubrir la cuenta, deposité un beso cargado de tristeza en la frente de Mateo y abandoné el restaurante sin concederles una segunda mirada. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, sentí sus ojos clavados en mi nuca como proyectiles. Supe, con la fría certeza de quien analiza un flujo de caja negativo, que no solo conducía de vuelta a mi hogar para denunciar un robo. Conducía hacia una colisión frontal con una traición que amenazaba con incinerar los cimientos de mi memoria familiar. El camión de mudanzas ya se había volatilizado cuando mi coche derrapó frente a la verja de entrada. En su lugar no quedaba más que una ausencia densa, un vacío que se sentía casi físico, como si hubieran extirpado un órgano vital de la propiedad. Me quedé inmóvil en el umbral, con el motor aún caliente emitiendo chasquidos, mirando las marcas frescas de los neumáticos grabadas en el hormigón del acceso. Fue entonces cuando sentí la primera oleada de un miedo real, gélido y profesional. Marga me recibió en la acera con el rostro demudado por una preocupación que desbordaba sus protocolos de antigua enfermera. He hecho fotos de todo, Miguel, dijo, depositando su móvil en mis manos como si fuera una prueba judicial. Deslicé las imágenes con dedos temblorosos. El camión, una matrícula de Madrid, 3 hombres de complexión atlética cargando cajas con una eficiencia militar. Llevaban uniformes de una empresa que no me resultaba familiar. Mudanzas Elite Madrid. Según el cronómetro de las fotos, habían estado operando durante casi 1 hora. Habían cargado al menos una docena de cajas de gran volumen y yo, el dueño legítimo, no tenía la menor idea de qué patrimonio cultural o personal contenían. La Policía Nacional llegó 20 minutos después en un Z rotulado. 2 agentes de la escala básica, lo suficientemente jóvenes como para ser mis nietos, tomaron mi declaración con esa condescendencia paciente que los funcionarios reservan para los ciudadanos que consideran vulnerables. Buscaron huellas dactilares de forma superficial y, como era de esperar, no hallaron nada. Examinaron los bombines de las cerraduras. Ni un rasguño, ni signos de apalancamiento o entrada forzada. Fue cuando revisamos el registro del sistema de seguridad, un equipo de alta gama que instalé tras el sepelio de Elena, cuando apareció la primera grieta sísmica en mi realidad. Caballero, dijo el agente de mayor rango, frunciendo el ceño mientras consultaba su tableta sincronizada con la central de alarmas, según los registros telemáticos. Su sistema fue desactivado ayer a las 14:47. Se validó mediante el código maestro de administrador. Y la puerta principal se abrió esta mañana a las 10:15, empleando de nuevo el mismo código. En nuestro sistema consta como una entrada autorizada por el propietario. Autorizada. La palabra quedó suspendida en el aire del salón como un gas tóxico. No le he facilitado mi código de seguridad a nadie, afirmé con rotundidad. Pero mientras las sílabas abandonaban mis labios, la memoria me traicionó con un destello de culpabilidad. Se lo había dado a Lucía el otoño pasado, cuando se ofreció a supervisar una revisión de la caldera mientras yo cumplía con una serie de pruebas cardiológicas. Se lo di porque era mi sangre, porque era la heredera de todo esto y porque, estúpidamente, creía que la confianza familiar era un axioma, no una variable. Los agentes sugirieron con desgana que cambiara las claves de inmediato. Me recomendaron redactar un inventario pormenorizado para la denuncia formal y se marcharon con esa sonrisa compasiva que se le dedica a un anciano que empieza a perder el hilo de su propia vida. No lo verbalizaron, pero lo leí en su lenguaje corporal. Para ellos, esto era un asunto doméstico.
La típica disputa de herencias en vida donde los hijos se toman libertades excesivas con el mobiliario de los padres. Tal vez, si yo fuera otro tipo de hombre, un jubilado más dócil, habría aceptado esa narrativa reconfortante para evitar el dolor. Pero me he pasado 40 años siguiendo el rastro del dinero, rastreando hilos invisibles de fraude fiscal y alzamiento de bienes a través de laberintos de libros contables y cuentas en paraísos fiscales. Sabía que los delitos de esta envergadura no ocurren por generación espontánea. Tienen raíces financieras, patrones de comportamiento y una cronología oculta. Lo que estaba sucediendo en mi hogar no había comenzado con un camión de mudanzas, el camión era solo la fase de ejecución. La planificación había empezado mucho antes y yo pensaba auditar cada segundo de ella. Tras la marcha de la patrulla, recorrí las estancias con la atención metódica y fría de un investigador de la policía científica. No buscaba lo que faltaba, todavía no me importaban los objetos. Buscaba lo que era anómalo. El escritorio de mi despacho, mi centro de operaciones personal, había sido manipulado. Eran matices que solo alguien que ha habitado ese espacio durante 3 décadas podría detectar. El ángulo de rotación de mi silla ergonómica estaba desviado unos grados, los bolígrafos en el cubilete de plata no seguían mi orden cromático habitual. Incluso la fina película de polvo sobre el archivador metálico mostraba surcos longitudinales bajo la luz oblicua de la tarde. Alguien había estado revisando mi archivo documental con una calma aterradora, alguien que no sentía la urgencia de un ladrón, sino la autoridad de un dueño. Abrí el segundo cajón del archivador con el pulso acelerado. Mis dedos buscaron instintivamente la carpeta colgante etiquetada como patrimonio y escrituras. Al sopesarla, el pavor se transformó en una certeza matemática. Pesaba demasiado poco. Faltaba el 50% del historial documental de mi vida. La escritura pública original de la vivienda. Desaparecida. El título de propiedad y los recibos del IBI de los últimos 5 años. Desaparecidos. El documento de cancelación de la hipoteca que Elena y yo logramos liquidar tras años de sacrificios. Desaparecido. En su lugar, hallé una sola hoja de papel térmico, una fotocopia que yo nunca había archivado. Era una escritura de cesión de propiedad fechada hacía apenas 3 meses. En ella, se transfería la titularidad íntegra de mi casa a una sociedad limitada denominada Inversiones Familiares Levante S.L. Mi firma figuraba al pie del documento, aparentemente legitimada ante un notario cuyo nombre no reconocía. El problema era simple. Yo jamás había firmado ese documento. Jamás había oído hablar de esa sociedad con nombre extranjero. Y, bajo ningún concepto, habría aceptado regalar el hogar que compartí con Elena, un activo inmobiliario que, según la última valoración de mercado en Pozuelo, superaba los 1.400.000 euros. Mis manos vibraban con tal intensidad que el papel producía un sonido metálico al agitarse. Pero mi mente, forjada en décadas de análisis forense, ya estaba procesando las implicaciones legales. Una cesión de este tipo suele ser una herramienta de planificación sucesoria o de protección de activos, pero en este contexto, era la prueba irrefutable de un abuso financiero institucionalizado. Alguien había suplantado mi identidad para vaciar mi patrimonio. Y ese alguien conocía mis códigos, mis rutinas y el orden de mis archivos. El rostro de mi hija, con su mirada gélida en el restaurante, volvió a mi mente, seguido por la risa sibilina de Roberto. No, intenté decirme, pero la lógica contable es implacable. Los hechos no mienten, solo las personas lo hacen. Esa noche no pisé el dormitorio. Me instalé en la mesa de la cocina con mi portátil de alta capacidad y un cuaderno de notas nuevo. Volví a mi estado natural de perito en activo. Empecé a seguir el dinero, y el primer hilo del que tirar era esa misteriosa Inversiones Familiares Levante S.L. Lo primero que hice, con el pulso todavía vibrando por la indignación, fue solicitar una nota simple informativa a través del portal online del registro de la propiedad.
En España, estos registros son públicos y actúan como el acta de nacimiento y defunción de cualquier inmueble. Tras abonar la tasa correspondiente, los píxeles en mi pantalla confirmaron mis peores pronósticos en menos de 10 minutos. Según los asientos registrales oficiales, la titularidad de mi vivienda había sido transferida a Inversiones Familiares Levante S.L. hacía exactamente 90 días. Al investigar la identidad jurídica de esa sociedad en el registro mercantil, descubrí que se había constituido apenas 6 meses atrás. Su estructura era el manual básico de la ocultación. Una sociedad pantalla con domicilio social en un centro de negocios de bajo coste, cuyo rastro final apuntaba a una jurisdicción de opacidad fiscal. Sin embargo, en mis años de ejercicio como perito judicial, me había enfrentado a entramados mucho más sofisticados que este. Sabía que, por muy grueso que sea el muro de cristal de una sociedad offshore, siempre hay una grieta por donde se filtra la identidad del beneficiario real. A continuación, solicité mi informe de riesgos en el CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España. Cuando el documento PDF se descargó, sentí una náusea física. Hacía 3 meses, alguien operando bajo mi nombre había suscrito un préstamo con garantía hipotecaria por un valor de 450.000 euros. El prestamista no era un banco convencional, sino una entidad de crédito privado, de esas que operan con intereses leoninos y ejecuciones rápidas. El préstamo figuraba como al corriente de pago, lo que indicaba que se estaban cumpliendo las cuotas mensuales, pero no era mi dinero el que salía de mis cuentas para pagarlas. Revisé mis posiciones bancarias en el Santander y el BBVA. Mis ingresos por jubilación entraban con la precisión de un reloj suizo y los fondos de inversión que Elena y yo logramos consolidar durante 40 años permanecían intactos. En la superficie, mi salud financiera parecía inmejorable, pero yo sabía que aquello era solo un maquillaje de balance. Estaban utilizando mi casa como un cajero automático, extrayendo el capital mediante una deuda que yo no había contraído, mientras mantenían el resto de mis cuentas tranquilas para no activar mis sistemas de alerta. Al profundizar en los metadatos del portal de la entidad de crédito, detecté que el préstamo estaba vinculado a mi DNI, pero asociado a una dirección de correo electrónico que me resultó totalmente ajena. Alguien había perpetrado una suplantación de identidad digital utilizando sus propios datos de contacto para interceptar cualquier comunicación física o digital. El capital del préstamo había sido transferido de inmediato a una cuenta externa de una entidad fintech europea. Era un modus operandi clásico de los defraudadores. Descapitalizar el activo inmobiliario, extraer el máximo valor líquido y desaparecer antes de que el impago provoque el embargo y la factura final llegue al buzón. Pero la pregunta clave seguía siendo: ¿quiénes eran ellos exactamente? Necesitaba una prueba de cargo que vinculase el fraude con personas físicas. Pasé las siguientes 3 horas revisando cada carta, cada folleto y cada notificación recibida en los últimos 6 meses, una manía de archivar hasta el último papel por la que Elena siempre solía bromear conmigo. Ahora, esa obsesión por el orden era mi mejor arma. Lo encontré enterrado en una carpeta de varios de hace 4 meses. Una notificación de una notaría del centro de Madrid confirmando una cita el 15 de marzo para una legitimación de firmas a domicilio. La misiva agradecía la confianza en sus servicios externos y esperaba que el cliente estuviera satisfecho con la atención de la oficial de notarías, María Maya. Yo nunca programé esa cita. Jamás había visto a esa tal María Maya. Y el 15 de marzo, según mi agenda personal, estuve en el Hospital Quirón para mi revisión cardiológica anual. Lucía se había ofrecido con una insistencia inusual a llevarme a esa cita, argumentando que le aterraba que yo condujera en ayunas tras el análisis de sangre. Lucía sabía, con precisión quirúrgica, que yo estaría fuera de mi hogar al menos 3 horas esa mañana. Las piezas del puzzle encajaban con una armonía siniestra, y cada conexión era más dolorosa que la anterior. Por un instante, sentí el impulso irracional de llamar a Lucía y exigirle una explicación a gritos, pero el perito forense que llevo dentro se impuso.
Enfrentarme a ella ahora solo le daría la ventaja estratégica de destruir pruebas, vaciar las cuentas restantes o, peor aún, iniciar un proceso para intentar declararme incapaz y hacerme dudar de mi propia cordura. Necesitaba un aliado que no tuviera vínculos emocionales con mi hija, alguien que viera los números y los hechos con la misma frialdad que yo. A la mañana siguiente, marqué un número que guardaba en mi cartera de piel desde hacía más de una década. Víctor Reyes había sido el inspector jefe de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, durante el macroproceso por el fraude de los fondos de pensiones en el que yo actué como perito judicial estrella. Se había retirado del servicio activo hacía 2 años para fundar su propia consultoría de inteligencia y riesgos. Víctor, dije cuando oí su voz grave al otro lado de la línea, soy Miguel Jiménez. Necesito tus ojos y tu placa, aunque sea la de jubilado. Me han robado la vida desde dentro y necesito pruebas antes de que ejecuten la fase final. 45 minutos después, me hallaba sentado en su despacho de la calle Zurbano, en pleno centro de Madrid, desglosando cada hallazgo con la precisión de un informe pericial. Cuando terminé mi exposición, Víctor se sumió en un silencio denso, de esos que en la UDEF precedían a las detenciones importantes. Miguel, sentenció finalmente, esto es duro de procesar, pero como profesional sabes que los números no tienen sentimientos. Todo lo que describes es un manual de abuso financiero de mayores. Es una patología social más común de lo que la opinión pública sospecha, y el 90% de las veces el victimario es alguien en quien la víctima deposita su confianza absoluta. El uso del código maestro, el acceso selectivo a tus archivos y la elección quirúrgica del día de la cita médica demuestran una planificación premeditada desde tu círculo más íntimo. Lo sé, Víctor, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Pero no he venido aquí a buscar consuelo, sino pruebas de cargo. Víctor asintió con parsimonia y anotó 4 puntos en su cuaderno. Requerimiento notarial. Solicitaremos formalmente los registros de la notaría. Esa oficial, María Maya, tendrá que declarar bajo juramento quién se personó realmente en tu domicilio aquel 15 de marzo. Levantamiento del velo. Vamos a destripar esa sociedad limitada. Tengo analistas que rastrean estructuras offshore en minutos. Rastreo del cash flow. Seguiremos el rastro de los 450.000 euros. En el sistema bancario actual, mover esa cantidad sin dejar una huella digital es casi imposible. Operación de silencio. Y lo más importante, Miguel. Vamos a auditar sus vidas sin que sospechen nada. Necesito que sigas siendo el abuelo dócil. ¿Te ves capaz? He pasado mi carrera rodeado de tiburones financieros y estafadores de guante blanco, repliqué. Puedo fingir demencia senil si eso ayuda a que bajen la guardia. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de tortura psicológica. Continué con el ritual de los miércoles en La Moraleja, sentado frente a Lucía y Roberto, intercambiando banalidades sobre el colegio bilingüe de Mateo o el momento dulce que supuestamente atravesaba el mercado inmobiliario de lujo. Sonreí con una máscara de orgullo cuando Lucía me mostró las fotos de unas vacaciones familiares en un resort de Tenerife que debieron costar una fortuna. Asentí con una falsa empatía cuando Roberto se quejó de los retrasos administrativos en sus promociones. Pero cada noche recibía el parte de guerra de Víctor. La oficial de la notaría, María Maya, fue el eslabón más débil. En cuanto el investigador de Víctor le sugirió que su licencia profesional y una posible imputación por falsedad en documento público estaban sobre la mesa, se desmoronó. Confesó que Lucía había sido su interlocutora, quien aportó la documentación y quien, de forma temeraria, firmó con mi nombre mientras ella, a cambio de una suculenta comisión por desplazamiento, miraba hacia otro lado ignorando que la firmante era una mujer 30 años menor que la foto del DNI. La sociedad pantalla, Inversiones Familiares Levante, era una carcasa vacía gestionada por un testaferro profesional, pero los contactos de Víctor llegaron hasta el cerebro jurídico. Un abogado llamado Ignacio Moreno.
Al auditar otros expedientes de Moreno, el nombre de Roberto apareció como un virus. Estaba vinculado a una decena de sociedades fantasma, promociones fallidas en la Costa del Sol y una sentencia por estafa civil que habían logrado mantener oculta bajo acuerdos de confidencialidad. El destino de los 450.000 euros fue lo más revelador. 150.000 fueron succionados de inmediato para cancelar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a nombre de Roberto. 100.000 sirvieron como señal para la compra de un apartamento en una urbanización de lujo en Marbella, registrado a nombre exclusivo de Lucía. 50.000 se desviaron a una plataforma de trading de alto riesgo, donde ya habían perdido la mitad del capital. 150.000 se habían esfumado en retiradas sistemáticas de efectivo en cajeros y ventanilla durante los últimos 90 días. Estaban desguazando mi patrimonio a una velocidad de vértigo. Y lo peor estaba por llegar. Víctor interceptó correos electrónicos entre Lucía y una inmobiliaria de alto standing en Pozuelo. Planeaban poner mi casa en el mercado en menos de un mes, aprovechando la escritura falsa. El precio de salida: 1.300.000 euros. Tenemos evidencias para ganar un juicio, me advirtió Víctor, pero una instrucción judicial en España puede durar años. Si queremos recuperar tu casa y tu paz de forma inmediata, necesitamos una confesión. Tenemos que hacer que se incriminen ellos mismos. 3 días después, siguiendo el plan de Víctor, invité a Lucía y a Roberto a cenar en mi casa de Pozuelo. Les dije que, tras reflexionar sobre la soledad y mi edad, quería formalizar la planificación de mi herencia y donarles algunos activos en vida. Observé el rostro de mi hija y, por primera vez, vi la codicia pura filtrándose por sus poros, apenas camuflada tras una sonrisa de preocupación filial. Claro, papá, respondió con una voz que pretendía ser dulce, pero que me sonó a metal rozando cristal. De hecho, Roberto y yo también queríamos hablar contigo de eso. Para asegurarnos de que tu futuro esté bien cubierto y no tengas que preocuparte por nada. El futuro, pensé mientras les abría la puerta. Se referían al futuro donde yo era un estorbo desahuciado y ellos disfrutaban del botín de mi vida. Estaban entrando en mi casa por última vez como dueños de la situación. No sabían que la auditoría final acababa de empezar. Preparé el famoso asado de Elena, siguiendo paso a paso la receta que había memorizado tras 4 décadas de matrimonio. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla, la de la boda, y rescaté del mueble bar un Rioja que guardábamos para una ocasión especial. Hice que todo pareciera lo más normal, cálido y acogedor posible, el escenario perfecto para una última cena familiar. Llegaron a las 6 de la tarde con Mateo. Mi nieto corrió a mis brazos con esa inocencia que solo tienen los niños de 5 años y, por un momento, el peso de lo que estaba a punto de ocurrir casi me desmorona. Este niño crecería cargando con el estigma de que sus padres eran unos criminales de guante blanco. Esa era una herida transversal que nunca sanaría del todo. Pero no podía permitir que el sentimentalismo nublara mi juicio profesional. Tenía una última auditoría que ejecutar. Nos sentamos a cenar y, siguiendo la estrategia de Víctor, dejé que ellos marcaran el compás de la conversación. Lucía desplegó su habitual discurso sobre lo mucho que le angustiaba que yo viviera solo en una casa tan sobredimensionada en Pozuelo. Roberto, con una audacia que me resultaba repulsiva, mencionó una comunidad de vida asistida de ultra lujo en la zona de Aravaca de la que supuestamente había oído maravillas. Estaban preparando el terreno, construyendo su narrativa de desahucio preventivo, y les dejé creer que su ingeniería social estaba surtiendo efecto. Finalmente, durante el café y los postres, Lucía estiró el brazo y puso su mano sobre la mía con un gesto que pretendía ser protector. Papá, dijo con esa voz aterciopelada, cargada de una emoción ensayada ante el espejo, hemos estado dándole vueltas. Esta casa te genera un volumen de trabajo inabarcable. El mantenimiento del jardín, la piscina, las reparaciones constantes. Y el recibo del IBI debe de ser una cifra astronómica. Roberto y yo nos preguntábamos si, por tu propio bienestar,
¿considerarías venderla y mudarte a un sitio más manejable, donde pudieras disfrutar de tu jubilación sin estas cargas? Miré su mano sobre la mía y, como en un flash de archivos antiguos, recordé el día que nació, lo frágiles que eran sus dedos y la ferocidad con la que juré protegerla de cualquier mal. Recordé cuando le enseñé a montar en bicicleta por estas mismas calles, cuando la acompañé al altar y la primera vez que puso a Mateo en mis brazos. Luego, la imagen se fundió con la firma falsificada en la escritura de cesión de propiedad que reposaba en mi archivador. En realidad, respondí, manteniendo mi voz en una frecuencia firme y desprovista de emoción, yo también he estado analizando ese escenario. De hecho, le he dado muchas vueltas al estado de mis activos últimamente. Los ojos de Lucía emitieron un destello de triunfo codicioso. Roberto se inclinó ligeramente hacia adelante, como un depredador que huele la presa herida. Ah, sí, dijo Lucía, apretando mi mano. Eso es una noticia maravillosa, papá. Solo queremos lo mejor para ti, lo sabes. Sé exactamente lo que queréis, sentencié con una frialdad que los dejó helados. Acto seguido, saqué una carpeta de cuero de debajo de la silla y la puse sobre la mesa, justo en el centro del mantel de hilo. El rostro de Lucía mutó de la euforia a una palidez cadavérica. La mano de Roberto sufrió un espasmo involuntario, volcando su copa de vino tinto sobre el mantel blanco. No me moví para contener el derrame, dejé que la mancha se extendiera como la sangre en una escena del crimen. Esa carpeta, comencé, utilizando el tono monocorde y preciso que empleé en mis declaraciones ante la Audiencia Nacional durante 40 años, contiene copias compulsadas de la escritura de cesión fraudulenta que presentasteis en el registro. También contiene el extracto de riesgos del Banco de España que muestra el préstamo hipotecario de 450.000 euros que solicitasteis suplantando mi identidad. Está el desglose pormenorizado del flujo de ese capital. El apartamento de Marbella, la liquidación de vuestras deudas de juego y tarjetas, y esa cuenta de inversiones ruinosas. Además, cuento con la confesión firmada de María Maya, la oficial de la notaría, y la cadena de correos electrónicos con la inmobiliaria para malvender mi hogar en menos de un mes. Lucía rompió a llorar de inmediato, un llanto histérico donde no supe distinguir si había rastro de arrepentimiento o simplemente el terror de la captura. Roberto, por su parte, parecía estar calculando frenéticamente sus rutas de escape, con los ojos clavados en la puerta del salón. Ni se te ocurra intentar salir de aquí, Roberto, le advertí. Hay una unidad de la UDEF y un equipo de investigación privada estacionados en la calle. Esto es un asunto de extrema gravedad penal. Estafa agravada, falsedad en documento público, fraude bancario y abuso financiero. Víctor Reyes os envía sus más sinceros saludos. El rostro de Roberto pasó del gris al ceniza. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Papá, articuló Lucía entre sollozos compulsivos, por favor, no lo entiendes. Estábamos desesperados. El negocio de Roberto entró en concurso de acreedores. Íbamos a perderlo todo, incluso nuestro piso. Solo intentaba proteger a mi familia de la ruina. Iba a devolver cada céntimo, te lo juro por la memoria de mamá. Miré a mi hija, a esta mujer a la que había amado sin condiciones durante toda su vida, y sentí como el último hilo de mi ceguera paternal se cortaba definitivamente. El padre que la sostuvo en su primer día de colegio seguía allí, en algún rincón de mi corazón, pero sentado a la mesa estaba el perito contable que había visto a cientos de criminales intentar justificar sus actos con excusas emocionales. No estabas intentando proteger a tu familia, Lucía, dije en voz baja, con una tristeza infinita. Estabas intentando robarle a tu propio padre para mantener un estatus que no habéis sabido ganar. Hay una diferencia ética y legal insalvable entre la desesperación y la traición. El silencio que se instaló en el comedor era una sustancia física, un vacío de aire que pesaba sobre los hombros de los tres. Roberto hizo un amago de levantarse, un impulso primario de huida, pero mi mirada,
la misma que hacía flaquear a directivos corruptos en los juzgados, lo dejó clavado en la silla de caoba. Lucía seguía sumida en un llanto rítmico, ocultando su rostro tras unas manos que ahora me parecían las de una extraña. No voy a veros entrar en prisión, sentencié, y por un milisegundo fugaz detecté un destello de esperanza, casi de victoria, en sus pupilas. Pero proseguí sin concederles un respiro. Y no lo haré por benevolencia, ni por un perdón que no os habéis ganado, sino por Mateo. No voy a permitir que el legado de mi nieto sea el estigma de crecer visitando a sus padres en los locutorios de Soto del Real. No dejaré que vuestra codicia le arrebate también su infancia. Extraje un segundo fajo de documentos de la carpeta de cuero. Eran acuerdos transaccionales y actas de reconocimiento de deuda, redactados con una precisión quirúrgica por el equipo jurídico de Víctor. Este es el pliego de condiciones, y no es negociable, dije, deslizando los papeles sobre la mancha de vino. Primero. Hoy mismo firmaréis la reversión de la titularidad de esta casa ante el notario que yo elija. Segundo. Pondréis a la venta el apartamento de Marbella de inmediato, y hasta el último céntimo de esa operación se destinará a liquidar el préstamo hipotecario que solicitasteis a mis espaldas. Tercero. Roberto, vas a firmar una confesión detallada, punto por punto, de cada fase de este fraude. Ese documento quedará bajo la custodia de mi abogado y no llegará a la fiscalía a menos que volváis a intentar una sola maniobra contra mi patrimonio o pongáis un pie en esta propiedad sin mi autorización expresa. ¿Y qué va a hacer de nosotros?, preguntó Roberto con una voz quebrada, despojada de toda su arrogancia de promotor de éxito. Lo que suceda con vuestro matrimonio, vuestro nivel de vida y vuestras deudas pendientes con terceros es, a partir de este instante, un problema ajeno a mi balance personal. Consideradlo el precio de vuestra libertad ambulatoria. Pero hay una cláusula adicional, la más importante para mí. Clavé mis ojos en Lucía. Ella levantó la vista, mostrando un rostro demacrado por el maquillaje corrido y una mirada que destilaba una mezcla de derrota y resentimiento. No volverás a ver a Mateo sin mi supervisión directa. Ni una tarde de parque, ni un fin de semana a solas. Has demostrado que eres capaz de sacrificar la estabilidad y el futuro de tu propio hijo para sufragar un estilo de vida que no te corresponde. A partir de hoy, yo gestionaré un fondo fiduciario blindado para su educación y su porvenir, totalmente fuera del alcance de vuestras manos y de vuestras deudas. El proceso de reconstrucción de mi realidad llevó meses de gestiones burocráticas y legales. Con la asesoría estratégica de Víctor, logramos revertir la inscripción en el registro de la propiedad y cancelar el préstamo leonino. Lucía y Roberto se vieron obligados a liquidar casi todos sus activos para evitar la vía penal. Se mudaron a un modesto piso de alquiler en la periferia de Madrid y, aunque mi hija intenta contactar conmigo de vez en cuando bajo el pretexto de pedir perdón, el perito que hay en mí sabe distinguir el remordimiento real de la necesidad financiera. Sé que lo que extraña es el acceso a mi solvencia, no la presencia de su padre. He asimilado una lección vital dolorosa y tardía. El amor no es sinónimo de confianza. Se puede amar a alguien con cada fibra del ser y, simultáneamente, tener la obligación moral de verificar cada una de sus palabras. He aprendido que se puede mantener a la familia cerca mientras uno se blinda contra sus peores instintos. El amor incondicional es un sentimiento noble, pero la confianza incondicional es, en términos contables, un riesgo sistémico que nadie debería asumir. A mis 70 años, pensaba que mis días de rastrear flujos de caja y detectar alzamientos de bienes habían quedado sepultados bajo la jubilación. Pero cuando el crimen llamó a mi propia puerta, ejecutado por mi propia sangre, fueron esas mismas habilidades, el ojo clínico para el engaño y el respeto sagrado por el rastro de papel, las que salvaron el trabajo de toda una vida. Algunos sostendrán que la lealtad familiar debe prevalecer sobre la justicia. A ellos les respondo con la frialdad de los hechos. Lucía dejó de ejercer como mi hija en el preciso instante en que decidió que yo no era un padre, sino un activo líquido que ejecutar.
Le debía mi amor, y siempre guardaré en un rincón de mi memoria a la niña que fue, pero no le debía mi hogar, ni mi seguridad, ni el sacrificio de mi dignidad. Recogí la mesa, lavé la vajilla de Elena y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no se sintió como una ausencia, sino como una victoria. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Estaba de pie en la penumbra de nuestra cocina en Madrid, con el reloj marcando ya las 3 de la madrugada y el pulso retumbando en mis oídos. A esa hora, incluso una ciudad que nunca duerme parece contener el aliento y el aire en el piso se sentía espeso, casi sólido. Elena, mi esposa desde hace 7 años, estaba frente a mí con los brazos cruzados y esa mirada esquiva que tanto me dolía. Su móvil, sobre la encimera de granito, brillaba con notificaciones insistentes, como un traidor silencioso que no sabía cuándo callar. Había alcanzado a ver un mensaje antes de que ella lo arrebatara con un movimiento felino. Un nombre desconocido, Diego, y un tono demasiado íntimo, totalmente fuera de lugar para un supuesto viaje de chicas a Ibiza. Elena, ¿quién es ese tal Diego? Mi voz se quebró, arrastrando el peso de semanas de sospechas y noches en vela. Esperaba que se riera, que soltara una carcajada madrileña y me llamara paranoico, como solía hacer. En cambio, apretó los labios hasta dejarlos blancos y se puso a fregar un vaso que ya estaba impecable, evitando mi contacto visual. Nadie, respondió de forma cortante, sin dejar de mirar el chorro de agua. Un amigo del grupo, un conocido de una de las chicas. Estás obsesionado, Carlos, de verdad. Me acerqué a ella, sintiendo el frío del suelo de baldosas traspasarme los calcetines. Me bloqueaste, Elena. En mitad de un viaje con tus amigas de siempre, decidiste que era buena idea bloquear a tu marido. ¿Por qué? Dame una sola razón lógica. Ella se dio la vuelta con los ojos encendidos, una chispa que no supe si era por la culpa que la corroía o por puro desafío. Necesitaba espacio, Carlos. Espacio. Exclamó, alzando las manos. Siempre estás encima, controlando cada paso, vigilando. Es asfixiante vivir así. Sus palabras fueron como un puñal directo al pecho. ¿Espacio? Yo le había dado todo. Cada hora extra en el instituto, cada sacrificio personal para que no nos faltara de nada en el bufete y mantuviéramos nuestra estabilidad en un Madrid cada vez más caro. Entonces, ¿por qué no para de iluminarse el móvil con su nombre? Señalé el aparato, que volvía a vibrar con una urgencia casi obscena. Uno no bloquea a la persona que ama a menos que tenga algo muy sucio que esconder. Ella soltó una risa amarga, cargada de un veneno que nunca le había conocido. Eres patético, Carlos. Rebuscando en mi móvil como un adolescente celoso en su primer noviazgo. Quizás te bloqueé precisamente por eso, porque ya no soporto tu inseguridad crónica. Sentí que las paredes del salón se inclinaban hacia mí. La mujer con la que había construido cada cimiento de mi vida la estaba destrozando allí mismo, frente al fregadero, con una mueca de desprecio absoluto. Quise gritar, soltar toda la rabia acumulada, pero su mirada fría y calculadora me heló la sangre. Agarré las llaves del coche del mueble de la entrada. Se acabó el jugar a las adivinanzas, Elena. Lo voy a descubrir todo por mi cuenta. Salí a la noche madrileña, donde el aire fresco de la sierra me golpeó la cara. Mientras bajaba en el ascensor, le envié un mensaje rápido a su amiga Sofía, que supuestamente estaba con ella en la isla. Dile a Elena que ya lo sé todo. 15 minutos después, mi móvil empezó a arder con 30 llamadas perdidas de mi mujer. No respondí. No todavía. Mi vida antes de esa fatídica noche era de lo más predecible. Soy Carlos Romero, 34 años, profesor de Geografía e Historia en un instituto público de las afueras,
de esos donde los días se miden en cafés de máquina y planes de estudio que nadie lee. Vivíamos en un piso modesto pero acogedor, con suelos que crujían al pisar y un balcón lleno de plantas secas que siempre prometíamos arreglar los fines de semana. Pensé que éramos felices, o al menos que teníamos una vida sólida. Confiaba plenamente en sus escapadas con las amigas de la universidad, en sus jornadas interminables en el bufete de abogados de la calle Serrano. Confiaba en ella por encima de todo. Pero esa noche, bajo la luz fluorescente de la cocina, vi la grieta definitiva en nuestra vida. Una grieta que ya era imposible ignorar. El aire gélido de la madrugada me golpeaba la cara mientras permanecía sentado en mi coche, un viejo coche familiar aparcado en una gasolinera desierta de Repsol, muy cerca de los accesos a la M30. Las luces de neón parpadeaban sobre el capó, bañando el interior de un tono amarillento y enfermo. Mi móvil, arrojado en el asiento del copiloto, no dejaba de vibrar, desplazándose poco a poco por la tapicería con cada zumbido. Las llamadas de Elena, que antes ignoraba por despecho, se habían transformado en un torrente de mensajes frenéticos. Primero defensivos, luego cargados de una furia fingida y, finalmente, suplicantes. Carlos, por favor, cógelo. No lo entiendes, no es lo que parece. No me molesté en leer el resto. En lugar de eso, busqué en la agenda y llamé directamente a Sofía. Ella era la pieza que faltaba en este puzzle de Ibiza, lo sabía todo, siempre lo sabía. No estaba dispuesto a tragarme las excusas ensayadas de mi mujer tras la humillación en la cocina. Recordé la expresión de Elena antes de salir de casa: aquel desprecio no era una simple defensa de alguien acorralado, era una exhibición de poder. Me estaba retando a que intentara desentrañar su secreto, convencida de que yo no tendría el valor de llegar hasta el final. Yo no era ningún detective privado, solo un profesor de secundaria que pasaba las tardes corrigiendo exámenes sobre las trincheras de la guerra civil, pero esa noche sentí que Elena acababa de mover su primera ficha en un tablero de ajedrez mortal. Tenía que contraatacar con inteligencia o acabaría perdiéndolo todo. Nuestro hogar, nuestro pasado y la poca dignidad que me quedaba. Sofía descolgó al segundo tono, como si estuviera esperando la llamada con el dedo sobre la pantalla. Carlos, ¿pero se puede saber qué te pasa? Su voz sonaba tensa, casi agresiva. La estás asustando de verdad con ese mensaje de lo sé todo. Está fuera de sí. Mucho mejor, dije, tratando de que mi voz sonara más firme y gélida de lo que realmente me sentía. Me bloqueó en Ibiza, Sofía. A su marido. Y he visto los mensajes de un tal Diego. No me vengas con rodeos. ¿Quién coño es? El silencio que siguió al otro lado de la línea fue demasiado largo, un vacío que confirmaba mis peores temores. No es lo que te estás imaginando, de verdad, suspiró ella finalmente, con un tono de voz que pretendía ser conciliador. Diego es un socio del bufete. Están metidos en un caso muy gordo, algo de alto nivel. Elena no quería que te preocuparas por tonterías de trabajo mientras estabas aquí solo. Aquello sonaba a guión barato, una explicación prefabricada en los baños de alguna discoteca de Ibiza. ¿Y para eso tiene que bloquearme? ¿Por eso me llama ahora 30 veces como si se le fuera la vida en ello? Presioné, apretando el volante con fuerza. Está bajo mucha presión, Carlos. El caso es enorme y hay mucho en juego. No hagas ninguna tontería de la que te arrepientas, sentenció antes de colgar. Me quedé mirando mi propio reflejo, cansado y ojeroso, en el cristal del parabrisas. Elena nunca se desmoronaba bajo presión, ella era la que calculaba, la que mantenía la cabeza fría cuando todo el mundo perdía los papeles. Conduje de vuelta a casa por las calles vacías del barrio, donde los semáforos en ámbar parpadeaban como advertencias. Nuestra casa estaba a oscuras, sumida en un silencio sepulcral que hacía que su ausencia gritara en cada rincón, desde el paragüero hasta las fotos del pasillo. Quería creer a Sofía, quería que todo fuera un malentendido laboral, pero las piezas se negaban a encajar.
El bloqueo, el nombre de Diego Aranda, la crueldad casi quirúrgica de Elena en la cocina. Era un rompecabezas incompleto y yo estaba decidido a encontrar la pieza clave. Encendí mi portátil en el despacho y tecleé Diego Aranda junto al nombre del bufete de abogados de la calle Serrano donde ella trabajaba. No salió nada concreto en las noticias, solo un perfil profesional de LinkedIn que parecía sacado de una revista de negocios. Socio Senior, una sonrisa de diseño perfecta y una lista de credenciales tan impecables como vagas. Un extraño, un hombre de éxito que se sentía como una amenaza directa a mi existencia. No me iba a rendir. Elena escondía algo bajo esa capa de profesionalismo y frialdad, y yo estaba dispuesto a encontrarlo aunque el proceso me rompiera el alma en 1000 pedazos. Sentado en el sofá hundido del salón, con el portátil quemándome las rodillas, la foto de Diego Aranda en la pantalla parecía un desafío personal. Traje desastre a medida, una sonrisa de suficiencia que gritaba éxito y poder. No pude evitar imaginarlo con Elena en alguna terraza de moda de la Castellana, riendo con una copa de vino caro, mientras ella le tocaba el brazo con esa familiaridad eléctrica que antes me reservaba solo a mí. Cerré la tapa del portátil de golpe, pero la imagen se quedó grabada en mis retinas. Nuestra casa, con sus muebles elegidos a medias y sus recuerdos en las paredes, se sentía de repente como una elaborada mentira. Mi móvil vibró sobre la mesa de centro. Un nuevo mensaje de Elena. Carlos, por favor, olvida lo que dije. Voy de camino a casa. Tenemos que hablar cara a cara. Iba a volver antes de tiempo. Se suponía que su vuelo desde Ibiza no aterrizaba hasta el domingo por la tarde. ¿Se estaba rindiendo por fin o era simplemente otro movimiento táctico para recuperar el control? No iba a permitir que jugara más bajo sus propias reglas. Necesitaba una perspectiva externa, así que llamé a mi hermano, Lucas. Él siempre había sido mi opuesto. Impulsivo, directo y sin pelos en la lengua. Lucas, Elena me está engañando, solté nada más descolgar. Las palabras me supieron a ácido en la garganta. Me bloqueó en el viaje. Hay un tipo, un tal Diego. Ella está entrando en pánico porque sabe que he empezado a tirar del hilo. ¿Pero está seguro al 100%? Preguntó Lucas con cautela. Elena siempre ha sido muy controladora con su imagen. ¿Tienes alguna prueba sólida? Todavía no, admití, sintiendo cómo me temblaba la mano, pero mi instinto no me falla. Esconde algo grande, Lucas. Algo que la tiene aterrorizada. Lucas escuchó los detalles y fue tajante, como siempre. Entra en su ordenador. La gente como ella, por muy abogada que sea, siempre deja un rastro digital. Recibos de hoteles, contraseñas guardadas, algo habrá. Elena solía usar su MacBook del despacho para todo, incluso para temas personales. Fui directo a su mesa de trabajo. Intenté desbloquearlo con nuestra fecha de aniversario. 1807, el 18 de julio. Falló. Intenté con su fecha de nacimiento. Nada. Mis dedos, fríos y temblorosos, escribieron casi por instinto. Diego 1807. La pantalla se desbloqueó al instante. Se me cortó la respiración de golpe. Aquella coincidencia dolió más que cualquier bofetada física. Abrí su gestor de correo y, entre cientos de mensajes aburridos del bufete, un hilo destacaba en una carpeta oculta que ella creía segura. Esta noche, enviado por Diego Aranda. Hice clic con el corazón en la garganta. El mensaje era corto, directo, como si ya lo hubieran discutido todo en persona. En el sitio de siempre. 21. No le des más vueltas. Sin despedida formal. Solo su nombre. El estómago se me revolvió violentamente. ¿Cuántas veces se habrían visto a mis espaldas? Revisé la fecha. Hacía exactamente 2 semanas, la noche en que ella juró que se quedaría en el bufete hasta tarde por un cierre de actas.
Yo le había dejado la cena preparada en la nevera y ella llegó a medianoche, evitando mi beso y oliendo a un perfume floral extraño que no era el suyo. Seguí rastreando y encontré algo más inquietante en la papelera de reciclaje. Un correo de hacía apenas 3 días con el asunto. ¿Segura? El texto decía: esto es mucho más grande que nosotros dos. Si decides entrar, tenemos que movernos rápido. Aquello ya no sonaba a una simple aventura extramatrimonial. Sonaba a un plan premeditado, a algo oscuro. ¿Malversación? ¿Chantaje? En ese momento, oí el estruendo del motor de un coche en la calle y, segundos después, el ruido del portón del garaje comunitario. Miré por la persiana del salón. El Audi plateado de Elena estaba aparcando. Había vuelto demasiado pronto. Escondí el portátil a toda prisa bajo una pila de exámenes por corregir en el despacho. La puerta principal se abrió. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo con una cadencia tensa, nerviosa. ¿Carlos? ¿Estás ahí? Su voz sonaba quebrada, cargada de una ansiedad que intentaba ocultar. Me quedé en absoluto silencio en la penumbra del pasillo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, visualizando un tablero donde cada paso a partir de ahora podía ser una trampa mortal. Estaba convencido de que no solo ocultaba a un amante, ocultaba un secreto que tenía el potencial de arruinarnos la vida a los dos para siempre. Salí al encuentro y mi sombra se proyectó sobre ella, cortándole el paso. Elena se quedó paralizada, con las pupilas dilatadas y los ojos muy abiertos. Por primera vez en 7 años de matrimonio, vi un miedo real y genuino en su rostro. El juego acababa de cambiar de nivel. Sus ojos buscaban los míos en la penumbra del pasillo, cargados de una mezcla tóxica de culpa y pánico contenido. Llevaba el vestido de lino que había guardado con tanto esmero para el viaje, pero al acercarse, el aire se inundó de nuevo con ese perfume floral desconocido, un aroma que no pertenecía a nuestra alcoba. ¿Por qué no cogías mis llamadas, Carlos? ¿Me has tenido en un sinvivir todo el trayecto desde Barajas?, preguntó ella, intentando recuperar el tono de autoridad que solía usar para dominar nuestras discusiones. Tú me bloqueaste primero, Elena. Sin una palabra, sin una explicación, respondí con una voz tan gélida que pareció sorprenderla. ¿Quieres empezar a explicarme tú eso ahora o prefieres que se lo pregunte directamente a Diego? Ella hizo un gesto sutil, casi imperceptible. Una contracción nerviosa en la comisura de la boca. Jaque. Dejó su bolso de piel sobre el mueble de la entrada con una lentitud calculada, como si cada segundo ganado le sirviera para construir una coartada. Estás exagerando las cosas, como siempre. Diego Aranda es un colega del bufete, un socio senior. Te dije 1000 veces que estamos desbordados de trabajo. ¿Trabajo que te obliga a bloquear a tu marido en mitad de la noche? ¿Trabajo que requiere que te veas con él en el sitio de siempre a escondidas? Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal. ¿O es de ese tipo de trabajo que es más grande que nosotros dos? Elena se quedó pálida, perdiendo el rastro de color que le quedaba del sol de Ibiza. ¿Has entrado en mi correo privado? Su voz subió de tono, cargada de una indignación impostada. Eso es caer muy bajo, Carlos. Es una violación de mi intimidad, es ilegal. ¿Bajo? Solté una carcajada amarga que resonó en el pasillo vacío. No te atrevas a hacerte la víctima conmigo mientras te ocultas tras un tipo que te tiene tan aterrada como para salir huyendo de las islas. ¿Qué es exactamente eso tan grande que nos supera, Elena? Dímelo a la cara. Necesitaba que se rompiera, que la máscara de abogada perfecta se agrietara de una vez por todas. Ella se cruzó de brazos, manteniéndose rígida, como si su postura pudiera sostener la mentira que se desmoronaba. Estás paranoico, necesitas ayuda profesional. He vuelto antes solo para arreglar este malentendido, pero lo estás haciendo imposible con tu actitud. Sentémonos de una vez,
Te lo explicaré todo. No me moví ni un milímetro. Su oferta de diálogo me pareció una trampa procesal, una maniobra para ganar tiempo y ver cuánto sabía yo realmente. Pensé en nuestras cenas tranquilas de los viernes, en los planes de futuro, en los 7 años de convivencia. ¿Había sido todo un decorado de cartón piedra? Explícalo aquí y ahora, sentencié con una firmeza que no sabía que poseía, o te juro que seguiré excavando hasta que no quede piedra sobre piedra de tu preciado bufete. Ella miró de reojo hacia la puerta del despacho, donde los exámenes por corregir aún ocultaban su portátil. Sabía que no estaba faroleando. Suspiró profundamente, hundiendo los hombros en un gesto que parecía de rendición, aunque con ella nunca se podía estar seguro. Está bien, Carlos. Tienes razón. Sentémonos. Nos sentamos en el viejo sofá de la sala, el mismo donde habíamos planeado viajes y compartido confidencias, pero ahora parecía haber un abismo insalvable de kilómetros entre nosotros. Diego no es lo que tú te imaginas, no hay ninguna aventura, comenzó, mirándose las manos. Estamos trabajando en un caso extremadamente sensible, un asunto que no figura en los registros oficiales del bufete. Hay cantidades ingentes de dinero en juego y gente muy poderosa involucrada. Diego y yo lo estamos gestionando por fuera porque hay un conflicto de intereses brutal con otros clientes de la firma. Si algo de esto se filtra antes de tiempo, nos arruinaría la carrera a los dos. Te bloqueé porque entré en un estado de paranoia pura, pensando que alguien podría interceptar mi móvil. Incluso tú, por accidente. La historia sonaba plausible, casi coherente. Elena siempre había sido ambiciosa, siempre buscando el caso que la catapultara a la cima. Pero las piezas seguían bailando en mi cabeza, negándose a encajar. ¿Y lo del sitio de siempre? Pregunté, escudriñando su expresión. Un bar pequeño y discreto cerca de la oficina en Chamartín, El Ancla. Vamos allí para descompresionar después de las reuniones con los clientes. No hay nada más, te lo juro. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado jurídico. En ese preciso instante, mi móvil vibró en el bolsillo de mi pantalón. Era un mensaje de Lucas. He encontrado algo muy turbio sobre Diego Aranda. Llámame en cuanto puedas. Mi corazón dio un vuelco violento contra las costillas. El tablero, que ella creía haber nivelado con sus explicaciones, volvía a inclinarse peligrosamente a mi favor. Mantuve el rostro neutral, una máscara de piedra bajo la mirada escrutadora y analítica de Elena. Su historia del cliente externo y el conflicto de intereses se me antojaba ahora como un castillo de naipes tambaleándose ante el primer soplo de realidad. Necesito algo más sólido que una vaga excusa profesional, le solté, cruzándome de brazos. Si es un caso tan importante, tendrá un nombre. ¿Cómo se llama ese cliente? Ella apretó la mandíbula, y por un segundo vi un destello de la mujer implacable que era en los tribunales de la Plaza de Castilla. Es información confidencial, Carlos. Conoces perfectamente cómo funciona mi código deontológico. No puedo saltarme el secreto profesional solo porque hoy te hayas levantado con un ataque de celos. Me puso la mano en la rodilla con una suavidad ensayada, un gesto que durante 7 años me habría ablandado al instante. Ahora, sin embargo, lo sentí como un movimiento táctico, frío y calculado. Me levanté bruscamente, rompiendo el contacto. No intentes hacer ahora el papel de esposa preocupada. Has vuelto de Ibiza por una única razón. Porque pronuncié el nombre de Diego. Tienes miedo, Elena. Un miedo que te desborda. ¿Por qué? Ella se levantó también, tratando de parecer frágil con su vestido de lino, una figura delicada bajo la luz de la lámpara del salón. Pero yo ya sabía que era una maestra de la narrativa, capaz de construir verdades a partir de sombras. He vuelto porque te quiero, maldita sea. Vi tu mensaje a Sofía y entré en pánico. No quería que destruyeras lo nuestro por una interpretación errónea. Pues demuéstralo,
le espeté, sin dejarle espacio para respirar. Entrégame tu móvil ahora mismo. Sin borrar nada. Sus ojos se agrandaron por el impacto. Su móvil era su fortaleza, su diario de guerra. Si me lo entregaba sin dudar, quizá, solo quizá, habría un resquicio para la duda. Si se negaba, sería la sentencia definitiva. Ella dudó, su mano rozó el bolso sobre el mueble y se detuvo en seco, como si se hubiera quemado. Esto es ridículo, Carlos. Me estás tratando como a una criminal en mi propia casa. Su indignación crecía por momentos, pero sus ojos, rápidos y nerviosos, buscaban la puerta de salida. Mi móvil volvió a vibrar en mi bolsillo, insistente, casi gritando. Lucas tenía algo gordo entre manos. Dame el teléfono o se acabó el pedir las cosas por las buenas. Su rostro se endureció de repente, perdiendo cualquier rastro de calidez. Apareció la Elena abogada. Fría, distante y letal. Se acabó, Carlos, dijo de forma cortante. ¿De verdad quieres destruir 7 años de vida por una paranoia? Adelante. Pero no voy a tolerar este interrogatorio. No te voy a dar nada. Se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio principal. Oí el sonido metálico del pestillo. Saqué mi teléfono con las manos temblando de rabia. El mensaje de Lucas era un enlace directo al abismo. Diego Aranda no es solo un abogado brillante. Mira tu correo ahora mismo. Te he enviado un archivo que lo cambia todo. Abrí el archivo adjunto. Expediente Aranda PDF. Era un caos de capturas de pantalla, notas de registro y enlaces a artículos de prensa económica. Había fotos de Diego en galas benéficas y, lo más importante, registros de transferencias bancarias. Cifras astronómicas, de 6 ceros, moviéndose con una cadencia sospechosa hacia cuentas en paraísos fiscales. No era una aventura amorosa, era una estafa financiera a gran escala. Y Elena, mi Elena, parecía estar metida hasta las cejas. ¿Blanqueo de capitales? ¿Estaban desvalijando el bufete desde dentro? Miré hacia la puerta del dormitorio y oí el sonido del agua. Había abierto la ducha. Estaba ganando tiempo, lavando el rastro de Ibiza mientras pensaba su siguiente movimiento. Quise tirar la puerta abajo y restregarle las transferencias por la cara, pero necesitaba entender la magnitud del desastre. Reenvié el archivo a mi cuenta de correo personal del instituto y me desplomé en la silla del despacho, abrumado. Nuestra vida en Madrid, nuestro piso, mis clases de historia. Todo era el decorado barato de una mentira monumental. Mi móvil vibró de nuevo. Lucas. Llámame ya. He encontrado un nombre vinculado directamente a la cuenta receptora. El estómago se me contrajo violentamente. Estaba a un solo paso de la verdad definitiva o de caer por un precipicio del que no habría retorno posible para ninguno de los dos. Elena salió del dormitorio envuelta en un albornoz blanco, con el pelo aún húmedo y esa fragancia floral que ahora me resultaba repulsiva. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Lucas ya me había dado el nombre que lo cambiaba todo. Carlos, dijo ella con una voz tan suave que pretendía ser una caricia, ¿podemos dejar de pelear de una vez? Odio que estemos así, me está matando. Parecía vulnerable, casi rota, pero la imagen de su negativa a entregarme el móvil permanecía grabada en mi mente. Esa mujer que tenía delante era un fantasma, una desconocida habitando el cuerpo de mi esposa. Deja de esquivarme, Elena. Se acabó la función, dije con una firmeza que la hizo retroceder un paso. ¿Qué es exactamente Consultoría OS? ¿A qué se dedica Diego Aranda cuando no está fingiendo ser un abogado respetable? Se quedó helada, como si un chorro de agua helada la hubiera alcanzado de pleno. ¿Dónde? ¿Dónde has oído ese nombre? Susurró, con los ojos abiertos como los de un animal acorralado en la carretera. Carlos, por tu madre,
te estás metiendo en terrenos que no entiendes. Para ahora mismo, antes de que lo arruines todo irremediablemente. ¿Arruinarlo yo? Solté una carcajada amarga que dolió. Tú lo hiciste saltar todo por los aires en el momento en que me bloqueaste. Sé lo de las transferencias bancarias. Sé que hay dinero sucio moviéndose hacia cuentas en el extranjero. Estás metida en el fango hasta el cuello, ¿verdad? Ella se acercó a mí, con un movimiento urgente y desesperado. Escúchame bien, te equivocas en lo fundamental. Te estoy protegiendo a ti. Si sigues presionando, si sigues tirando de esa manta, vas a salir herido. Los dos vamos a salir muy mal parados. ¿Protegiéndome a mí o protegiendo su estilo de vida y su carrera? Miré el móvil de reojo. El mensaje de Lucas era la estocada final. El nombre detrás de la sociedad pantalla es Víctor Garrido. Un pez muy gordo del sector inmobiliario. Llámame ya. Se me heló la sangre en las venas. Víctor Garrido no era solo un nombre, era una leyenda negra de la corrupción urbanística en España. Un hombre vinculado a sobornos, recalificaciones de terrenos y cosas mucho peores que nunca llegaban a los juzgados. Si Elena y Diego estaban vinculados a él, esto no era una pequeña estafa de oficina. Era un nido de víboras de alcance nacional. Víctor Garrido, pronuncié lentamente, saboreando el veneno de cada sílaba. A él es a quien estás encubriendo, ¿no? Elena soltó un jadeo, un sonido seco que pareció desgarrarle la garganta. Carlos, para. Por favor. No sabes lo que estás diciendo, no tienes ni idea de quién es esa gente. Lucas me lo ha contado todo, mentí descaradamente para ver si terminaba de romperse. Las cuentas, los hilos de los correos. Todo conduce directamente a Garrido. No eres solo una esposa infiel, Elena. Eres una criminal. Yo no quería que esto pasara. Estalló ella de repente, rompiendo a llorar con una angustia real. Diego me arrastró. Dijo que sería solo un trato puntual, un favor legal, pero Garrido no te deja marchar cuando ya sabes demasiado. Te bloqueé para mantenerte fuera de su radar, para que no fueras un cabo suelto. Volví de Ibiza para evitar que investigaras más. Te quiero, Carlos. Intentaba salvarnos la vida. ¿Salvarnos? Mentiste cada día de los últimos años. Construiste una vida de cartón piedra conmigo mientras le vendías tu alma y nuestra seguridad a un monstruo, le recriminé, sintiendo un asco infinito. Saqué el teléfono y llamé a Lucas delante de ella, poniendo en manos libres. Carlos. ¿Estás bien? La voz de mi hermano sonaba alterada. Garrido es peligroso de verdad, la UCO lleva años intentando echarle el guante pero siempre se escapa. Ten cuidado. Envíame ahora mismo todo lo que tengas, cada prueba, cada registro, le corté, sin apartar la vista de Elena. Ella se desplomó en el suelo del pasillo, sollozando con la cabeza entre las manos. Pero yo no había terminado. Mientras las pruebas llegaban a mi terminal, reenvié todo el paquete de archivos a un antiguo contacto, un periodista de investigación de un gran diario nacional al que le había hecho un favor histórico años atrás. La verdad ya no me pertenecía solo a mí, ya estaba ahí fuera, volando por la red. La traición de Elena me había roto el corazón en 1000 pedazos, pero exponer la podredumbre de su mundo me otorgaba algo mucho más poderoso que el perdón. Me daba justicia. Al colgar, Elena me miró desde el suelo con los ojos vacíos, despojados de toda esperanza. Nos has matado a los dos. Susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. Pero yo, por primera vez en semanas, me sentía vivo. Libre de la niebla de las sospechas. Había jugado mi última carta, mi reina. ¿Había hecho lo correcto o simplemente acababa de prenderle fuego a mi mundo por completo? Mientras oía las sirenas a lo lejos, supe que ya no había vuelta atrás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.